Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? El tema que estaremos desarrollando es el aborto. Damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Les saluda Tato Chacón y tengo el honor de presentar a nuestros amigos Carolina Chamorro, Vernon Ayala y Walfred Palacios. Bienvenidos también. Les dejo el tiempo para que puedan saludar a la audiencia. Empecemos contigo, Carolina. Muchas gracias, Tato, y qué gusto estar con ustedes, queridos amigos, acá en cabina y con usted allá donde nos está viendo. Le agradecemos su fina sintonía y qué bueno que está en este nuevo programa. ¿Qué dice la Biblia? Probablemente usted se ha hecho muchas preguntas y de repente dirá, ¿pero qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, este programa precisamente buscará cómo reflexionar acerca de esas dudas, pero no voy a decir más. Como dirían los chiquillos, los spoilers, ¿verdad? Mejor, mi nombre es Carolina Ruiz de Chamorro y es un gusto estar acá con ustedes, queridos amigos. ¿Vernon? Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Vernon Ayala y es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde de lunes. Estamos muy contentos de poder empezar a abordar una serie de temáticas basadas en la Escritura para que podamos crecer. Parte de nuestra consistencia cristiana es edificarnos día a día y eso es lo que queremos hacer, edificarnos, ayudarles a ustedes a crecer y a conocer específicamente sobre estos temas tan importantes en nuestra vida nacional conforme a la palabra del Señor. Así es que, Walter, ¿cómo estás? Gracias, Vernon y Carolina, Tato. Estamos acá, ahí sí que por la misericordia y gracia del Señor y en esta nueva etapa de esta serie de programas ¿Qué dice la Biblia? Como cristianos, pues sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra fuente de orientación. Entonces, eso es lo que pretendemos con esta serie de temas ¿Qué dice la Biblia? Y en esta oportunidad acerca del tema tan delicado y a veces un poquito escabroso acerca del aborto. Gracias, amigos. Les lanzo una pregunta. ¿Existe realmente la llamada interrupción del embarazo? ¿Se debe suscribir la perspectiva bíblica a lo dictado por la ONU y otras organizaciones pro aborto en los llamados derechos sexuales y reproductivos? El enfrentamiento en esta área tiene que ver con la comprensión científica de la concepción y el embarazo. La discusión parte de premisas filosóficas y biológicas para dar respuesta a la pregunta definitoria: ¿cuándo exactamente comienza la vida? Escuchemos la siguiente información. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? El tema que estaremos abordando lo vamos a hacer de la perspectiva del Antiguo Testamento sobre la vida y la muerte. El aborto, como bien lo indican los datos de la OMS, cobra alrededor de 27 millones de muertos al año. Hoy en Guatemala se quiere colocar el aborto inseguro como una de las principales causas de muerte materna. Sin embargo, dicha práctica no llega ni siquiera al 1%. Versus las dos principales, que son la hemorragia y la hipertensión, con un 53 y un 32.5% respectivamente. ¿Habla la Biblia sobre el aborto? ¿Tenemos bases divinas para declararnos pro vida? Adentrémonos a través de este interesante tema a la luz del consejo completo de las Sagradas Escrituras. Vernon y amigos, favor explicarnos qué dice la Biblia. Qué impresionante lo que has dicho, Tato. 27 millones de abortos al año. Es mucho más de lo que de los muertos que han habido en casi todas las guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto es lo que John Powell le ha llamado el Holocausto silencioso.
Y realmente eso es. Y por eso es que es importante que podamos hablar sobre este tema a la luz de las Escrituras. Y es realmente un compromiso moral para cada uno de nosotros hacerlo, porque la misma Escritura nos dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desafortunados. Y hoy queremos hablar por aquellos que no tienen voz. Queremos hablar por aquellas mujeres que por alguna razón han necesitado recurrir a este método y para que nosotros podamos de alguna manera defender la posición de la Escritura en esto. Quizá la parte más importante de esto es la discusión que hay a nivel mundial y es en qué momento empieza la vida. Ya algunos países han empezado hace muchos años y se legalizó el aborto para hasta un mes. Ahora está hasta 3 meses. Se está discutiendo ya a 6 meses. Incluso en algunos países ya no van a hablar de 3 meses, sino en el momento en que la persona quiera hacerlo. Eso es terrible. Créanme ustedes que esto no lo vamos a hablar acá en la radio, pero cuando yo tuve necesidad de leer un poquito sobre la forma en que se practican los abortos, y créanme, me dejó perturbado, me dejó totalmente perturbado. Es terrible. Hoy vuelvo nuevamente a lo que dice Proverbios. Voy a abrir mi boca para hablar sobre aquellos desafortunados que hoy no tienen esa posibilidad de poder defenderse. Las Escrituras, cuando está el debate, bueno, ¿cuándo principia la vida? Dice en el momento, para las Escrituras, se refiere sistemáticamente a que cada niño que no ha nacido se le da desde ya el nombre de ser humano. ¿Por qué? Porque es en el momento en que es fecundado, Dios empieza a actuar ahí. Y hay muchos versículos de la Biblia que podemos ver y vamos a citar más adelante para poder entender esto, ¿verdad? Cada niño en la matriz está hecho por Dios de forma maravillosa y formidable. Pues Dios, dice la Escritura, pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. Ese está en el libro de Job. Nos formó a ambos en el vientre. Cuando se habla, porque hay una forma muy sencilla de decir, bueno, la interrupción del embarazo. Son eufemismos. Porque realmente lo que se está haciendo aquí son 2 cosas. Es la interrupción de la vida, pero más que eso, es la interrupción de los planes de Dios. Yo no puedo pensar, por ejemplo, imagínense cómo hubiera cambiado el mundo si cuando María se sintió abrumada por estar esperando, hubiera decidido abortar. Imagínense lo que hubiera sucedido en nuestra esperanza como cristianos. ¿O cuántos más podrían estar en eso? Entonces, realmente existe una continuidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Hay una continuidad. En la Biblia es una continuidad. No vamos a encontrar una descripción en la Biblia de lo que es el aborto, pero a lo largo de la Escritura encontramos lo que es la creación, lo que es el trabajo de Dios. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y lo que realmente destruimos en el vientre cuando se practica un aborto es a ese hombre a su imagen y semejanza. Y esa continuidad se da. Por eso se puede hablar de que la interrupción del embarazo, como yo lo digo, no es una interrupción del embarazo, es una interrupción de la vida y una interrupción de los planes de Dios. Y lo que está en el vientre trae vida. De alguna manera puede percibir lo que está en su ambiente exterior. Me impresiona mucho este versículo que está en Lucas 1:41, que se refiere a cuando María se encontró con su prima, ¿verdad? Dice, al escuchar el saludo de María, dice, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Es un nonato. Es un nonato que ya está encauzado en el plan de Dios. ¿Qué tal si Elizabeth hubiera decidido también tomar la decisión de interrumpir su embarazo? No hubiéramos tenido a Juan, que traía un propósito especial de Dios. Mire lo que dice Lucas 15, cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Si el niño que está en el vientre no es un ser humano, entonces es difícil entender cómo estas declaraciones podrían tener algún significado. ¿Y saben qué es lo triste, mis queridos amigos? Que hoy en día, cada vez más, los niños nacen
producto del deseo y no producto del amor. Y eso es lo que hace que a través del pecado se estén engendrando niños. ¿Y qué es lo más fácil? Interrumpir, abortar, para salvar el pecado. Pero se comete otro pecado, porque aquí van varios pecados. Va el pecado del adulterio, va el pecado de la fornicación y lo que es más, el asesinato. Porque matar una vida creada por Dios es un asesinato. La palabra aborto se queda corta todavía para entender lo que esto realmente significa. Asesinar a una persona realmente es atacar a quien lleva la imagen de Dios. El carácter de la vida sagrada está subrayada y se reafirma en los mandamientos que están en Éxodo, donde dice, no matarás. Éxodo 20:13. Además hay que considerar que en la formación del bebé, desde el momento de la concepción, ¿verdad?, hay un involucramiento de Dios en la vida de esa persona. Y esa vida y ese involucramiento de Dios se va a extender desde el momento de la fecundación hasta el momento de la concepción. Miren qué bonito lo que dice acá, lo que dice acá el libro de este Salmo 139. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Ahí vemos a Dios actuando ya desde el vientre. Dice, te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto, entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión. Ojo con esto, es la primera vez en la Escritura que se habla del embrión. Tus ojos vieron mi embrión. ¿De cuántos meses? No importa. Y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. La interrupción del embarazo se llama aborto y es la interrupción de la vida y es la interrupción de los planes de Dios. Y yo creo que, Walfred, tú tienes también mucho más que agregar en esto, ¿verdad? Gracias, Vernon. Y estaba realmente meditando en lo que nos estabas compartiendo, la interrupción de la vida y cómo se ve la intención de por medio, ¿verdad? Por lo que decías. Pero también me ponía a pensar que esa interrupción de la vida puede darse en la concepción, lo que conocemos como el aborto, pero también podría darse al final, lo que conocemos como la eutanasia, que viene siendo también que voluntariamente, podríamos decir así, alguien ya no quiere vivir, ¿verdad?, con ayuda asistida. Entonces prácticamente el aborto también es con asistencia para poder lograr el objetivo. Entonces, como lo que estamos tratando es desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y lo que estaba allí plasmado en la ley de Moisés y cómo ese pacto mosaico les estaba trasladando por medio de la ley al pueblo ciertos parámetros que abarcaba todo ámbito en su vida. Y como platicábamos en alguna ocasión en un programa, ¿verdad?, ellos lo veían todo desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista teocrático, religioso. Para ellos no diferenciaban leyes civiles, aunque para efectos didácticos sí, ¿verdad?, pero todo era con un trasfondo espiritual. Entonces, acá en Éxodo 21-22 nos habla una parte en cuanto al aborto involuntario, es decir, que por accidente. Es semejante al caso cuando hablamos de las ciudades de refugio, ¿verdad? Cuando alguien mataba a alguien de una forma accidental, no se consideraba un asesinato, ¿verdad?, porque el asesinato pues ya tenía con premeditación, alevosía y ventaja. Y en despoblado le agregan algunos, ¿verdad? Pero el homicidio culposo, pues es algo que se da en una circunstancia que se presentó y que vimos algunos ejemplos. Entonces, en el tema del aborto puede darse también algo involuntario, algo no intencional, algo que sucedió por accidente o por cuestiones, podríamos ver acá, médicas. Yo me recuerdo cuando mi primer hijo, el primogénito, iba a nacer, mi esposa tuvo el riesgo de perderlo. Empezó a tener algunas molestias, alguna hemorragia,
empezamos a ir con el médico, obviamente a orar, pero se tuvo que tomar ciertas medidas de cuidado porque podía darse este evento, algo que obviamente era un bebé deseado, algo que uno estaba, pero estaba el riesgo de perderse. Pero en este verso que vamos a leer acá en Éxodo 21-22, se plasma un ejemplo donde dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, es decir, como que estaba ahí, empezaron así como en las películas que vemos que empiezan a tirarse las mesas y todo en un restaurante o algo pasa, ¿verdad? Y ahí había una mujer embarazada y la hieren, dice, y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Recordémonos, estamos hablando del Antiguo Testamento. El Señor, cuando ya vino en el Nuevo Testamento, pues ya Él empieza a enseñar y dice, a ustedes se les dijo tal cosa, más yo les digo, es otro pacto. Ahora, aquí estamos viendo como esta llamada ley del talión, ¿verdad? Que se daba mucho en esas regiones, en esas épocas, que tenían que pagar por lo que hacían. Pero me llamó la atención porque cuando vemos este pasaje a la luz de diferentes versiones, nos da otros ángulos y podría alguien decir, o algunos intérpretes o alguna persona que lee, decir, bueno, si abortar y no hay muerte, como quien dice, no pasó mayor cosa. O sea, no le dan mayor importancia al tema del aborto. Y dicen, no, mire, la misma Biblia dice que no es tan penado o tan grave, por así decirlo, ¿verdad? Pero en la NBI dice, si hay una pelea, alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, es decir, provocan que sea un nacimiento prematuro. Entonces esta traducción nos da a entender como que sí hubo un accidente, hubo algo que pasó y no se murió, ¿verdad? Pero ahí es la importancia de leer varias versiones, pero realmente, según leyendo y estudiando, nos dice que sí está hablando acá del tema de aborto. Ahora bien, acá nos está hablando de un hecho involuntario. Obviamente puede darse, aquí están mencionando un caso de 2 hombres o personas, pero puede ser que la mujer que está embarazada, se cae, se resbala o pasa alguna situación, ¿verdad? Entonces, no es algo intencional. Entonces, yo pienso, lo que veo acá es de que está más que todo enfatizando la intención, ¿verdad? Que no es algo que se esté provocando. Como decía Vernon, ¿verdad? Ahora ya es una práctica tan común y que la quieren legalizar a todo nivel, en todo país. Pero les dejo el tiempo ahí para que veamos ahí qué más nos trae Carolina, a ver qué más podemos aportar acá y enriquecer el tema. Claro que sí. Muchas gracias, Willy Vernon. La verdad es que me imagino que usted, querido amigo que nos está escuchando, dirá, bueno, eso lo dicen los hombres, pero ¿qué opinan las mujeres? Vamos a escuchar la voz femenina. Muy bien, claro. Este es un tema muy sensible. Sin embargo, recuerden que nuestra postura es en una perspectiva cristiana, judeocristiana, en donde damos por sentado y van a decir, se está colocando el parche antes de la herida. Pues sí. Damos por sentado y creemos en la vida, ¿sí? Desde el momento de la concepción, somos pro vida. Si usted nos quiere colocar un eslogan, una etiqueta, pues sí, somos pro vida. Y en ese sentido, la bandera que levantamos no tiene ningún color más que el color cristiano. Y ante este tema que es álgido, tiene distintas aristas, como quieren a veces abordarlo desde la perspectiva médica, perspectiva social, de agresión, legal, política incluso, y por qué no decirlo económica, pero también hay distintas aristas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo abordamos? Ya Vernon nos contó algunos elementos obviamente bíblicos, igual que Willy, ¿verdad? Pensando en esas leyes que el pueblo de Israel tenía. Pero déjeme contarle un poquito antes. En el cercano Medio Oriente, las culturas mesopotámicas que estaban rodeando ahí, ellos tenían una preferencia por la vida. De hecho, recordemos que el elemento hijo era visto como riqueza, era visto como bendición de parte de Dios y por lo tanto
existen todas estas leyes, cuando el pueblo de Israel recibe las leyes en el Éxodo, obviamente puede ser, no estoy afirmando que así es, que se está apelando a todos esos códigos que, por ejemplo, el código Hammurabi, que es uno de esos códigos donde está escrito esos elementos de la historia antigua, ya tenían de alguna forma ciertos códigos que multaban a aquel que provocaba la muerte de una embarazada. Mire, por ejemplo, acá, el código 209 dice, si un hombre libre, hace la categorización entre un libre y un esclavo, si un hombre libre golpeó la hija de un hombre libre, entre libres, y la ha hecho abortar, pagará 10 siclos de plata por lo perdido. Escúchese bien. Pero también está el caso de si se ha hecho abortar a la hija de un muskenum, que es un esclavo, un súbdito, a causa de golpes, pagarás 5 siclos. Es decir, el tema de la vida no era si eras libre o eras esclavo. En el caso de una mujer embarazada que es provocada ya sea por accidente o por golpes, pero en estos dos casos tiene que ver con golpes y hace abortar, entonces va a dar un pago. Entonces, ese es el contexto, por lo menos para ella. Pero Asiria Media también tenía ciertas legislaciones acerca del aborto, como ellos tenían prácticas de castigo a aquel que procurara el aborto o lo provocara. ¿Qué es lo que tenemos acá en nuestra actualidad? Nuestra actualidad es paradójico porque el ciclo de vida, la esperanza de vida es el término que estaba buscando. Hoy por hoy es más larga. Es más larga porque ya tenemos cómo curar ciertas enfermedades, cómo vacunar contra ciertas enfermedades. Entonces, la gente llega hasta 100 años. De hecho, ayer estuve celebrando un cumpleaños de una abuelita centenaria. En cambio, en aquellas épocas, la esperanza de vida era tan corta que los hijos se apreciaban de tal forma que se veían como bendición de Dios. Pero ahora, el tema del aborto, si lo vemos desde la perspectiva social, no, que fue violado, no, que fue acá, no, que fue allá, entonces se está luchando, ¿verdad? Ya no si es vida o no es vida, no, ya se habla como por derechos, pensando en lo político, en lo legal, no, es que la mujer, pensando así, ¿verdad?, tiene derecho de elegir sobre su propio cuerpo, pero pensemos, una mujer sobre otra mujer, ¿por qué? Porque supóngase que lo que está en el vientre de esta mujer es otra mujer. Dirá, no, es mujer en potencia, es otro ser vivo, porque la vida empieza a partir del momento mismo de la concepción. Entonces, podría decir sí, pero lo que pasa es que ese todavía no es una persona identificada jurídicamente porque no ha sido registrada. Pero espérenme, estamos hablando de cuestiones legales, de reconocer la vida solo porque fue inscrito en un registro civil y a partir de ahí tiene derechos, o estamos hablando de ese derecho a la vida que en muchas de nuestras constituciones existe. Y es el derecho principal, el derecho a la vida, y que el Estado, bueno, no quiero entrar tanto en política, está llamado para cuidarla, preservarla y extenderla, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, si se dan cuenta, es un tema bastante álgido. Pero desde las Escrituras, como ya vimos aquí con Vernon, el no matar, aquí con Willing, puede haber temas involuntarios, pero desde la literatura sapiencial, vamos a ver, por ejemplo, en Proverbios 6:17, ahí se va a hablar de la sangre inocente, pero aquí está dentro de un marco de referencia de 6 cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos, es la tercera cosa que Dios aborrece en esta lista, derramadora de sangre inocente. Y usted dirá, sí, pero no está hablando de aborto. Por supuesto, no está hablando de aborto, pero está hablando de sangre inocente. ¿Y qué más inocencia que aquel ser no nacido, ¿verdad? Sí, implícito ahí. Está implícito. Entonces, debemos de reconocer que más allá del derecho que yo tengo sobre mi cuerpo, es el derecho a la vida que tiene ese ser que ha sido traído a vida. Y si bien es cierto, viene por deseos humanos, Dios es el que da la vida, por lo tanto, atentar contra ese ser es atentar precisamente contra la creación de Dios. Y yo no sé si al salir de acá me van a tirar piedras o qué, pero es lo que yo creo como mujer, de que cuidar mi cuerpo no significa abortar,
por el contrario, podría estar exponiendo mi salud física, mental, emocional, psicológica y vital, que podría quedar en una condición de no tener la capacidad después de un aborto de procrear más adelante. Quizás dirán, sí, pero es que es una niña, es una adolescente. Bueno, pero es que voy a usar las palabras que decía este autor argentino, Agustín Laje, que dice, ok, espérame, ¿el aborto va a quitarle la violación a la niña? No. ¿El aborto va a quitarle ese trauma que ella vivió? No. Vamos a construir trauma sobre trauma y vamos a exponer a más trauma a esa niña, porque ahora ya no solo tuvo el trauma si es que fue violentada sexualmente, pero ahora también es violentada, entre comillas, médicamente para poder extraer de su cuerpo ese ser que estaba en él. Y he escuchado testimonio de mujeres que han dicho, es que todavía me hago la pregunta, que ¿qué sería de ese bebé si lo hubiese dejado nacer? Si hubiese sido un hombre de bien o una mujer de bien. Si hubiese sido alguien que me amara de manera incondicional, a quien yo pudiera recurrir cuando me sintiera sola. Si hubiese podido experimentar ese amor incondicional que veo como hay muchas veces entre madres e hijos. Se hacen esa pregunta. ¿Qué sería de ese bebé si lo hubiese hecho nacer? Entonces, aquí el proverbista está diciendo, es inocente la sangre de aquel ser, en este caso, a quien se le está quitando la vida, pero que esto Dios lo aborrece dentro de esa literatura sapiencial, en donde nos va a enseñar el camino del bien y el camino del mal, el camino del justo, el camino del injusto, el camino de la sabiduría, pero también el camino de la del insensato. La pregunta es, ¿qué camino voy a tomar yo ante las decisiones sobre mi cuerpo, pero más aún, ante las decisiones antes de quedar embarazada, sobre un embarazo que no deseo? Y dirán, sí, pero es que estamos hablando de aquel embarazo no deseado, de aquel embarazo que fue por violencia sexual, de aquel embarazo. Ok, pero esos son los menos. 27 millones de mujeres no han sido violadas para que ahora digamos que estamos defendiendo ese aborto por causa de eso. O sea, las mujeres que han sido violentadas, me atrevo con temor y temblor a decir que no son las que están levantando esa bandera y están apelando probablemente a la vida. Entonces, el Señor aborrece a aquel que derrama sangre de inocente, de acuerdo a Proverbios 6:17. Muchísimas gracias, amigos. El aborto es un asesinato. Y como es un asesinato, es aborrecido por Dios. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp +502 5895 5778. Sigamos aprendiendo qué dice la Biblia sobre este importante tema del aborto. Dejamos el tiempo a Vernon para que nos pueda comentar. Gracias, Tato. Realmente yo me quedé impresionado con lo que Carol estaba hablando hace un rato sobre el tema de las estadísticas. Y es interesante ver que uno de los argumentos que siempre tienen a favor del aborto es que las niñas violadas, las niñas de poco tiempo, ¿verdad? Y realmente nunca han dado estadísticas. Nunca han dado estadísticas. Es cierto, es lamentable que estas cuestiones sucedan, es doloroso. Pero ¿saben una cosa? Siempre hay una salida cuando se hace bajo los preceptos de Dios. Miren, yo conozco personalmente, conozco a una niña valiente de 14 años que decidió no abortar y dio su hijo en adopción. Y esa familia que recibió a ese niño en adopción no conocía del Señor. Y este niño, cuando tenía 8 años, se relacionó con unos vecinos que eran cristianos. Y él va y le dice a su papá, papá,
quiero que me lleves a la iglesia. Y el papá fue a la iglesia. Y desde entonces no ha salido de ahí. Y eso ya hace más de 20 años. Y es impresionante. O sea, cada Es decir, niño, el niño impactó en los padres que lo recibieron como adopción. Así es. Fue un ángel enviado por Dios. Qué precioso. Si ese niño hubiera sido abortado, sí, el plan de Dios se interrumpe. Y realmente, queridos oyentes, yo les quiero decir, siempre hay una solución para esto. Siempre hay una solución para esto, siempre y cuando está en los planes de Dios. Usted puede, si es esta su condición, usted puede bendecir a familias que por alguna razón hoy no pueden tener un bebé y que quieren tener un bebé. Y entonces, a mí me impresionó este caso, lo conozco, me relaciono con las personas, ¿verdad? Conozco al joven, es un servidor del Señor increíble, pues, ¿verdad? Es increíble. Y el impacto que esto ejerció en esa familia. Y ¿saben una cosa? Realmente a través de las Escrituras vemos que muchas veces una de las formas de castigar, o aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Oseas, ¿verdad? Que Oseas le oraba al Señor porque había idolatría en el pueblo de Israel. Y aquí estaba prácticamente llegando a los umbrales de que iban a ser barridos del mapa. Israel iba a ser barrido por los asirios precisamente como parte del juicio de Dios, porque ellos sabían que ha caído en idolatría. Cuando sembraban, en vez de pedirle a Dios por la cosecha, iban a los dioses de los cananeos, ¿verdad? Sacrificaban niños y todo. Y entonces esto indignó realmente a Oseas. Y por eso es que él decía, dales, oh Señor, lo que les ha de dar, matriz que aborte y pechos resecos. ¿Por qué? Porque realmente ese es un castigo cuando las personas no pueden tener hijos. ¿Verdad? Los índices demográficos realmente caen cuando las personas no pueden tener hijos. Hoy estábamos platicando acá hace un rato, por ejemplo, el caso de Japón, que decidieron no tener hijos. Ahí está el aborto legalizado, lo usan constantemente, y las personas que muchas veces abortan ya después quieren tener hijos, ya no pueden. Y entonces eso ha impactado la matriz demográfica de Japón. Y se habla que muchas empresas, muchas plantas las van a trasladar a otros países porque ya no tienen mano de obra. Sí, se han envejecido. Impresionante, impactante, por ejemplo, lo que pasa en Europa, donde la demografía ha caído de tal manera. Se estima que, por ejemplo, la demografía ha caído tanto en Holanda que se estima que en unos 20 años Holanda va a ser musulmana, ¿verdad? En 50 años se cree que la variable demográfica en Europa por completo habrá cambiado y Europa irremediablemente va a convertirse en musulmana. Un juicio, un continente que conoció de Dios, un continente que trasladó la imagen de Dios a América. Hoy, precisamente por ese cambio en su matriz demográfica, está cayendo. Y lo que hablamos al principio sobre esta condición, estamos viviendo en unas sociedades donde, tanto en Estados Unidos, Canadá y Europa, sociedades hipersexualizadas, hipersexualizan a los niños desde pequeños para que ellos empiecen a crear el deseo de tener relaciones sexuales muy tempranas. ¿Y cómo van a resolver eso? Si resultan embarazos no deseados, sencillamente lo abortan. Es impresionante ver cómo, por ejemplo, vemos nosotros anuncios patrocinados por gobiernos donde invitan a las mujeres que están esperando no fumar porque eso afecta al niño. Pero en esos países hay niñas de 11 años que están abortando, hay niñas de 14 años que van por su segundo aborto. Porque se está creando una imagen hipersexualizada. Eso es pecado sexual. Y como no lo pueden resolver, lo más fácil es partir por abortar. Y al abortar, interrumpimos, como ya lo dijimos, los planes de Dios, interrumpimos una vida donde Dios está obrando, porque ya vimos, ¿verdad? Que en el vientre Él está obrando en cada uno.
estuvo obrando en ti, que me estás escuchando. Y que es importante que le des gracias a Dios que tu mamá no tuvo esa tendencia de querer hacerlo, y por eso es que tú estás escuchando ahora este programa. El tema del aborto es un tema que ya va muy maduro en países como Estados Unidos, Europa. En Guatemala empieza. Y está empezando. Hoy tenemos un impedimento legal que nos ayuda mucho, que es la Constitución. Porque la Constitución de la República dice que el Estado, ¿verdad?, protege la vida desde la concepción. O es que no se puede aprobar acá el aborto legal. Tendrían que cambiar la Constitución. Y si tú eres provida, debes de estar pendiente de los cambios que quieran hacerse en la Constitución, porque seguramente un cambio en la Constitución va a trastocar esa salvaguarda que tenemos para resguardecer la vida. Es importante entender cómo nos ven a nosotros, porque fíjense ustedes, hoy en el mundo, ¿qué pasa con aquellas personas que apoyan el aborto? De una manera generalizada, el mundo las ve como personas sensibles, personas liberales, personas compasivas, que son elocuentes, que son inteligentes, que están al tanto de las necesidades de la vida moderna, y les llaman progresistas. Y nosotros los que somos pro vida, ¿cómo nos miran? Nos describen como grupos radicales, grupos retrógrados, dogmáticos, hasta fascistas nos dicen, hasta fascistas. Y sabes una cosa, si tú eres pro vida, vamos a tener que luchar constantemente contra corriente. Que no te cambie tu forma de ver si te dicen fascista, si te dicen retrógrado, como dice Tato. Tú eres pro vida. Tú eres pro vida porque amas la vida. Porque sabes que Dios ama la vida. Porque sabes que en cada vida hay un propósito de Dios. Yo quiero invitarte a ti, que no has caído en esto, a conservarte. Pero si tú por alguna razón tuviste este problema, yo te quiero decir que hay esperanza. Dice la Escritura que aquel que pide perdón encuentra gracia y el favor de Dios. Debes de empezar por pedir perdón a Dios y luego perdonarte tú misma. Y sigue tu vida. Y como le dijo Jesús al Gadareno, ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Aprende de esto, valora la vida, ámate a ti misma, cuídate, ten una vida en orden para que no caigas en el juicio de Dios. Y no te confundas, porque hay dos cosas. El pecado da placer, pero no da felicidad. No da felicidad. Y como decía Carol, las consecuencias de hacerlo resuelven un problema con el aborto, pero generan otros problemas peores. ¿Verdad, Walfred? Amén. Gracias, Vernon. Y es interesante realmente de todo lo que se puede hablar en este tema y todo lo que abarca. Y me ponía a pensar que, como bien decía Carol también, a veces solo se cambia el nombre del término, ¿no? Se usa un eufemismo. Por no decir abortos, le dicen interrupción del embarazo. Pero ¿verdad? es un homicidio, es un asesinato. Un asesinato. Exacto. Entonces, como nosotros esto lo vemos desde una perspectiva bíblica, judeo-cristiana, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, no, eso no aplica para mí, eso es cosa de ustedes, ¿verdad? Entonces se evaden prácticamente lo que está determinado en la palabra del Señor y al final hacen lo que bien les parece. Y el apóstol Pablo en Romanos 12 nos habla que no nos conformemos, es decir, que no tomemos la forma de este mundo, la corriente de este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ese es el llamado para nosotros como cristianos. Como decía Vernon, no es de, la corriente esta progresista dice, ahí vamos. No, nosotros tenemos que tener nuestras bases bien firmes en la palabra del Señor. Y siguiendo en ese fluir del tema,
hay una parte que habla acerca del aborto como maldición, ¿verdad? Recordémonos que el pacto mosaico era un pacto condicional. Moisés les dijo, miren, tienen dos opciones. Si obedecen, aquí está la bendición. Si desobedecen, aquí está la maldición. Ahí era el fluir en cuanto a este pacto. Entonces, en Éxodo 23, 25 y 26, vamos a leer después el contexto a lo que se refiere, pero dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. Está hablando de una promesa, prácticamente. Pero si vemos unos versículos más arriba, siempre en el capítulo 23 de Éxodo, desde el 20, les está hablando el Señor y dice, aquí yo enviaré un ángel delante de ti. Está hablando del ángel de Jehová. Dice, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión. Ahí está hablando de la consecuencia de rebelarse, de desobedecer. Porque él está en mi nombre, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Parte de lo que les estaba hablando en contexto en este capítulo 23, y obviamente estaba declarando una bendición. No habrá mujer que aborte, es decir, ya sea un aborto espontáneo o algo que pudiera suceder en el camino, pero lo está hablando como una bendición. Pero si nos vamos más adelante y vemos el transcurrir del pueblo de Israel, su proceder siempre fue hacia la desobedecer a Dios. Ellos veían portentos, veían milagros, veían provisión sobrenatural, y luego venía la murmuración, venía desobediencia, querían hacer lo que querían, y como consecuencia venía la retribución de su desobediencia. Parte de eso, pues obviamente vemos lo que mencionábamos de más adelante, cuando ellos son llevados cautivos, etcétera. Pero es parte de esa tendencia del ser humano a la desobediencia. En una ocasión una persona me decía, mire, yo no puedo entender cómo en la Biblia está relatado que el pueblo de Israel recibía bendición del Señor, tenían grandes beneficios y el Señor siempre operaba a favor de ellos. Y ellos siempre caían en necedad y desobedecían. Yo no los entiendo si tenían al verdadero Dios delante de ellos. Y entonces me ponía yo a pensar y recordaba lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, si no me equivoco, cuando dice que estas cosas les acontecieron a ellos y fueron dejadas como ejemplo para nosotros. Es decir, ellos son como el reflejo de lo que hoy nosotros somos, porque podríamos aprender por el sentido común. O lo que no deberíamos ser. O de lo que no deberíamos ser, justamente, ¿verdad? Porque ellos son figura y sombra de lo que ahora nosotros estamos viviendo como iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos en un nuevo pacto, etcétera, pero prácticamente nosotros podríamos vernos como un espejo en ellos. ¿Será que estamos reincidiendo constantemente? Y como dice Pastor Ronnie, ¿será que cuando nos suceden cosas, será que no hay algo ahí que tenemos ahí, como decíamos los chapines cola, que nos machuquen, ¿verdad? Entonces, ir constantemente, como decía el salmista, Señor, examíname, ve si no hay en mí algo, límpiame con hisopo, aplicar los beneficios de la muerte del Señor, de su resurrección y de su ascensión. Entonces, quizá de repente me pueden echar una mano ahí para ver qué más podemos hablar acerca de esta parte del aborto como maldición desde este contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y su aplicación hoy. En mi caso, me gustaría comentar que definitivamente voy a hablar a las mujeres que eventualmente su vientre no logra la implantación, que así se le llama, de ese embrión, ¿verdad? Para que pueda gestarse ese feto y luego crecer el bebé. No es culpa suya, para empezar, ¿verdad? Recordemos que la vida la da Dios y a veces vemos vida en lugares inhóspitos, ¿sí?
De repente dice una mujer, yo que tengo todas las condiciones, un hogar estable, una posibilidad, y mi vientre no es posible, y bueno, hay un pleito con Dios. De repente ve a otra mujer en condición hasta de calle, podría decirse, pero con más de un bebé. Entonces, es la paradoja de la vida, y porque la vida la da Dios, y usted se preguntará, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Verdad? Pensando, maldición o no es maldición, no. Lo que pasa es que Dios, de alguna forma, voy a usar las palabras de Jesús con todo y que no era para este contexto, aquel no está ciego por causa del pecado ni de él ni de los padres, sino para que la gracia de Dios se manifestara. La gracia de Dios. Entonces, ¿qué tal si vemos todos estos nacimientos en condiciones inhóspitas, vamos a casi infrahumanas? ¿Y qué tal si es para que la gloria del Señor se vea manifestada en ese no conformarse a este siglo? ¿Y qué tal si el vientre de aquella mujer que tiene todas las condiciones económicas no es para que ese vientre geste la vida hasta su término? Pero déjeme decirle, querida mujer, que ha perdido bebés. Tengo entendido que cada bebé es un hijo. Y para llevar ese duelo, esa pérdida, hay que ponerle un nombre. Hay que hacer ese proceso, ese cierre de ese ciclo. Y usted fue llevando en su vientre durante esos días, meses, semanas a ese bebé porque Dios dio la vida. La circunstancia fue que fue una vida corta, pero bueno, no es una maldición hacia usted. Dirá, pero yo quiero. ¿Y qué tal si es para adopción? Como la familia que conoce Vernon, y hay otros niños que van a traer esa bendición. Entonces, porque aquí, ¿verdad?, está el extremo de cuando pidió Oseas de los vientres, que no, o sea, no es por lo que yo diga y yo desee, porque Oseas obviamente estaba enfurecido, pero Dios no va a obedecer a las palabras de un ser humano. Dios va a establecer su designio divino, su voluntad divina, y asimismo va a actuar. Entonces, tengo acá una tablita de algunos países que en Latinoamérica han despenalizado el aborto y bajo qué condiciones. Por ejemplo, está Argentina. Y lo que ellos destacan es que a la edad mínima para poder realizarse el aborto es 16 años. El límite de la gestación son 14 semanas. ¿Sí? Y dice, si el embarazo es resultado de una violación, las menores de 13 no necesitan hacer una declaración jurada. Pueden abortar de todas formas. Pero ve al extremo Colombia. Se aprobaron los cambios, eso fue en el 2022, el límite de 24 semanas de gestación. O sea, estamos hablando de 6 meses. Y puede ser ya a partir de los 14 años y no dice más otra condición. Luego tenemos países como Bolivia, que puede ser si esto fue por violación, por rapto, incesto, lo que sea. En el caso de Brasil, lo mismo. El aborto impune solo es posible si el embarazo es resultado de una violación. Chile va por la misma línea. Pero dentro de lo que leí decía que en las primeras semanas, las primeras 12 semanas se le llama un aborto porque todavía no está completo la formación del ser, pero que después de eso ya es un parto prematuro, aunque provocado parto prematuro, y por lo tanto lo que se está matando es ese ser. Ya no es solo la vida. Por lo tanto, lo que decíamos, no es un eufemismo, una interrupción del embarazo. No, estamos matando. Entonces, en ese sentido, me recuerdo el salmista en el Salmos 139, en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Recordemos, la Biblia no es un manual de ciencia, pero sí es un manual de fe en donde el salmista reflexionó, se vio a sí mismo como creado por la mano de Dios y que por lo tanto nosotros necesitamos comprender que todos fuimos diseñados
a esa imagen y a esa semejanza de Dios. O sea, tal cual somos es porque, en primer lugar, somos parte de esa voluntad divina. En segundo lugar, llevamos esa dignidad que Dios nos dio por ser portadores de su imagen, de su semejanza. Que aquí hay dos términos. Tselem, que significa escultura, estatua, imagen. Y también Demut, que tiene que ver con ser como Dios en el sentido de poder amar, ser como Dios en el sentido de poder vivir, ser como Dios en el sentido de poder obrar con justicia. En ese sentido es que necesitamos entender que toda vida que ha sido gestada ha sido dada por Dios en primer lugar. En segundo lugar, esa vida al interrumpirse, ya como decía Vernon hace un momento, es estar obstruyendo ese plan de Dios. En tercer lugar, permitir más violencia al cuerpo de una niña después de que ha sido violentada ya por otros, solo porque, entre comillas, vamos a quitar eso que ella no quería, no le hace justicia a ella, porque es probable que ella en su pequeñez también quisiera de repente proteger como si estuviese protegiendo a alguien más pequeño, porque el ser humano por lo general está dado, por lo general, a proteger a lo vulnerable, a lo frágil. Entonces, yo creo que nosotros, queridos amigos, no debemos de ver esto como si Dios quisiera que nos estuviéramos autodestruyendo, sino que más bien que nos veamos a nosotros como parte de esa creación de Dios, que tenemos esa dignidad dada por Dios, que tenemos esa imagen dada por Dios, ese valor dado por Dios, esa salvación dada por Dios, que Cristo mismo decide encarnarse, humanizarse para darle esa dignidad al ser humano de decir, la obra de mi Padre lo vale y aquí estoy encarnándome para poder salvar, para poder redimir. Así es que, mis estimados amigos y amigas que nos escuchan, necesitamos comprender que la vida es de Dios y Él es el que debería tomar la última palabra. Pero que si viene con malformación, la vida la da Dios y no podemos interrumpir esa vida solo porque viene, entre comillas, defectuosa y nosotros obrar con juicio sobre aquella otra vida. Mejor dejemos que Dios sea el que tenga la última palabra. Gracias, amigos. Les invitamos a todos los que nos escuchan que seamos esa voz de los que no tienen voz, que digamos no al aborto. El aborto es pecado. Y la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero escuchen esta palabra especial, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por su atención. Que el Señor les guarde y les bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?